con la ayuda del Señor, vamos a eh, reflexionar acerca de lecciones de obediencia aprendidas en el río Jordán. Y como preámbulo, este himno que compartimos al principio y el texto sobre todo, fueron ideales porque a Dios realmente, para Dios es tan valioso el obedecer, que la Biblia dice que es más que los sacrificios. O sea, ¿de qué serviría ser sacrificado en la obra si somos unos verdaderos desobedientes de la palabra de Dios? Realmente no tendría sentido. No, no habría mérito, no tendría ningún sentido. Por eso fue oportuno el texto al principio, porque nos va a ayudar también a reflexionar sobre estas lecciones de obediencia por fe en el río Jordán. Les cuento, para los que no saben, que el río Jordán tiene su nacimiento en las praderas del Monte Hermón, en la frontera entre Siria y Líbano, y se dirige hacia el sur, porque es un río que desciende. De hecho, el vocablo hebreo para Jordán es que desciende, y intenté la fonética, pero la verdad se las debo. Tengo que practicar mi hebreo porque realmente era muy difícil, así que dejémoslos en Jordán y que desciende, porque sigue yendo hacia el sur a través de Israel, y en sus casi 300 kilómetros de curso llega a bajar hasta el mar de Galilea, y al salir al mar continúa hacia el sur, dividiendo a Israel y Cisjordania, ocupada por Israel al oeste de Jordania, y antes de volcarse por completo el río Jordán en el Mar Muerto, alcanza, y esto es curioso, alcanza los 430 metros bajo el nivel del mar. Para nosotros, acá en este país, es muy raro decir, yo lo más raro que conozco es un río en San Blas de los Alces, en La Rioja, que corre al revés. O sea, en vez de correr para el sur, corre de sur a norte. Vos decís, pero ¿cómo un río va a desafiar la ley de gravedad? No sé cómo hace ahí en San Blas de los Alces, en La Rioja, pero tiene eso ese río. Pero que haya un río que descienda tanto, que tenga 400 metros, 430 metros bajo el nivel del mar, lo hace más curioso a este río Jordán. Y de hecho, está considerado el lugar más bajo del mundo. Pero por supuesto, los rioplatenses tenemos el río más ancho del mundo. Y claro, siempre lo decimos, el río de la Plata es el más ancho del mundo. Y nos podemos jactar de esto. Pero ¿saben qué? Tenemos el río más rebelde y más desobediente del mundo también. Porque el río de la Plata, para los que no lo saben, se navega a través de canales, de dunas, como si fuera un desierto, pero todo tapado de agua. Pero cuando el río de la Plata se pica, vos lo podés dragar durante el día, durante toda la jornada, lo dragaste, lo dejaste bien dragado, bien libre los canales, te fuiste a dormir y se te picó el río y te agarró una sudestada, y todo eso que hiciste no sirve para nada. Al otro día está innavegable, lo tenés que dragar de vuelta. Es un río muy desobediente. No nos serviría para la meditación de esta noche, porque yo les dije que íbamos a aprender lecciones de obediencia en el río Jordán. Así que, hecho este contraste bien marcado, vamos a iniciar y a introducirnos en esta enseñanza. Y el río Jordán no es tan profundo, en realidad, y de hecho, mucho menos ancho. En eso no se puede jactar. De hecho, se ve, desde una orilla se ve la otra. Pero lo que tiene es que en invierno tiene un caudal muy fuerte, arrastra mucha roca, y todo lo que se cruce se lo lleva puesto. El Jordán es muy caudaloso por abajo, el Jordán, aunque se lo vea muy tranquilo. Y en verano todo lo contrario, un curso apacible, tranquilo, bajos, casi que se lo puede cruzar sin problema. Pero aún así, el río Jordán, con su sencillez, nos enseña mucho. Y vamos a ver dos historias rápidamente. Vamos a ver cómo el pueblo de Israel aprendió obediencia cruzando el Jordán. Ahora el pueblo de Israel, en esta instancia de esta enseñanza en el Jordán, está liderado por Josué, el sucesor de Moisés. Moisés ya no está, no va a ver la tierra prometida. Dios le dijo que no le iba a ver, pero le dejó a Josué. Y Josué ahora está a cargo. Y Josué recibe
instrucciones precisas de Dios. Y en el río Jordán, estas instrucciones van a ser fundamentales. Y nos va a enseñar a nosotros que el orden que Dios pone, que el orden y la regla de obediencia, que es una constante en estas porciones, a nosotros nos van a enseñar muchísimo. ¿Saben? Aquí Dios habla con Josué y le dice cómo tiene que ser ese cruce del Jordán y cómo se tienen que manejar los sacerdotes que llevarían el arca por delante del pueblo, y le da una lista de cosas por hacer, y Josué las imparte con toda autoridad al pueblo. Y ellos obedecen a Josué, que recibe órdenes de Dios. Podemos leer esto en el libro de Josué, cuando Josué capítulo 1, dice el versículo 10, capítulo 1, versículo 10, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Versículo 15, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué, diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente, mira qué requisito, que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Qué pueblo obediente el de Israel, ¿verdad? Ahora, ha tenido sus episodios de desobediencia terribles, los dolores de cabeza para Moisés, pero en este momento el pueblo de Israel es obediente. El pueblo en este momento está parado en la frontera final, el último desafío, y casi una frontera natural, porque es un curso de agua. Están de este lado del Jordán, tienen que cruzar el Jordán. En el capítulo 3 vamos a ver cómo Dios, que es un Dios de orden, ordena este cruce del Jordán. Encomienda a Josué y al pueblo cómo se debe cruzar el Jordán. Y Dios le promete engrandecerlo a Josué a partir de ahí. Pasan el Jordán de una manera muy extraordinaria. Los sacerdotes llevan el arca a la orilla del río, los pies se les mojan y las aguas se separan. El paso del Jordán realmente es apasionante y les invito a repasarlo. Sé que es una historia conocida de la escuela dominical para aquellos que hemos transitado por muchos años este camino, pero me encanta repasarlo. ¿Me acompañan? Dice el capítulo 3 de Josué. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días los oficiales reconocieron el campamento y mandaron al pueblo y dijeron: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Dice más adelante, en el versículo 8, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Miren todos los enemigos que tenían por delante, pero el orden y la secuencia que Dios le pide es importante. Dice, aconteció, el versículo 14, aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del Jordán, y aclara, porque el Jordán suele desbordarse por
todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba, como es el Jordán que viene bajando, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está, Adán con M, que está al lado de Zeretam, y las que descendían, las aguas que descendían al mar de Arabá, al mar del Salado, se acabaron. Dice la Biblia que se acabaron esas aguas y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Todo Israel pasó en seco. Y tenemos otro milagro de Dios al estilo del Mar Rojo. Si se pudiera clasificar qué milagro de Dios, qué proeza de Dios es más importante, obviamente la del Mar Rojo fue impresionante porque es un mar, pero de este milagro del cruce del Jordán también se habló por muchas generaciones, porque el arca del pacto y los sacerdotes quedaron firmes en el medio del Jordán y pasaron en seco. Se detuvieron las aguas, Dios abrió el Jordán para que otra vez el pueblo, su pueblo, poseyera la tierra prometida. Ahora, cada uno podía haber hecho la clásica de Israel, desobedecer y hacer lo que bien le plazca, pero no. Esta vuelta le dijeron a Josué que iban a hacer exactamente todo lo que él les dijera. ¿Y quién le daba las órdenes a Josué? Dios. Y como Israel obedeció a Dios, Dios los premió abriéndoles el Jordán, permitiendo que los sacerdotes estuvieran firmes en el medio del Jordán, que en invierno, en plena crecida, ahora parece seco. Otra vez Dios manifestándose con poder cuando sus hijos le obedecen, cuando se sigue al pie de la letra su instrucción, cuando su voluntad, sus deseos son órdenes. Y permítame esta expresión vulgar, ¿no? Tus deseos son órdenes, pero es verdad, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y cumplimos las órdenes de Dios, Dios premia haciendo ¿qué? Que lo imposible se vuelva realidad. Porque como me gusta decir a mí, para lo posible estamos nosotros y para lo imposible está Dios. Este es uno de esos casos. En el capítulo 4 se nos dice que Dios ordena juntar 12 piedras. 12 piedras, una por cada tribu, fueron tomadas del Jordán, levantadas en la orilla occidental y se constituyeron en un monumento cuando cruzan. Fueron puestas allí para llamar la atención. ¿De quién? De los hijos, de los hijos, de los hijos, que cuando mañana pregunten, papá, abuelo, ¿qué hacen todas estas piedras acá del otro lado del Jordán? Entonces ellos le van a decir, Dios dividió las aguas del Jordán, nosotros pasamos en seco, porque obedecimos a Dios, y Dios hizo una proeza inmensa. Por eso están estas piedras acá como monumento. ¿Saben? Los israelitas pasaron las aguas de la muerte. Si no estuviera Dios con su mano abriendo el Jordán, hubieran muerto arrastrados por la corriente del Jordán, hubieran muerto de verdad, apedreados por el Jordán y todas esas piedras que arrastra el Jordán. Sin embargo, la obediencia demostrada aquí del pueblo hizo que Dios otra vez muestre su poder. Con mucho beneplácito les abrió un río que no tenía que abrirse en invierno. Era para el verano cuando era un curso apacible, débil, poco correntoso. En el peor de la peor de las corrientes del Jordán, Dios lo puso en seco para que su pueblo pase. ¿Cómo no iban a hacer los israelitas un monumento de piedras según la orden de Dios? Y saben, nosotros tenemos un monumento también, que cada primer día de la semana lo venimos a recordar al rodear la mesa. Nuestro Señor Jesús nos dejó enseñanzas también en el Jordán, pero no me quiero adelantar porque no les quiero revelar lo que viene, pero sí me hizo acordar que también tenemos un recordatorio nosotros. No son piedras, son pan, es pan, es la copa, que nos recuerda todo lo que le costó al Señor Jesús nuestra salvación. Todo lo que le costó al Señor Jesús sacarnos de las aguas de la muerte, sacarnos de la condenación eterna. El Señor Jesús
como el río Jordán, descendió a lugares que nadie más pudo descender y llevó cautiva la cautividad, llevó nuestra cautividad para deshacerla, para hacernos libres, para que podamos cada primer día de la semana recordar, así como el pueblo de Israel después recordó por muchas generaciones con las piedras y le explicaban a los hijos qué querían decir esas piedras. Nosotros hoy podemos decir que el pan y la copa representan el cuerpo del Señor Jesús maltratado y la copa que su sangre nos lavó el corazón de pecado y que tiene poder esa sangre para redimir los pecados de la humanidad. Pero sigamos aprendiendo lecciones de obediencia. Se nos muestra en el capítulo 5 a Josué y el varón con la espada desenvainada, dice mi Biblia. El capítulo 5 de Josué dice que estaba Josué cerca de Jericó y alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová le responde a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Otra vez Josué así lo hizo. ¿Dónde aprendió Josué tanta obediencia? En el Jordán, porque Dios lo instruyó. ¿Dónde terminó de graduarse Josué? Liderando al pueblo de Israel, entrándolo en la tierra prometida. Pero, ¿saben qué? Josué se acaba de dar cuenta de algo a partir de acá. Claro, Josué estaba al mando, era el general, póngale así. Estaba a cargo de todas las cuadrillas, de toda la milicia israelí que se iba para Jericó, para entrar en la tierra prometida. Claro, a lo lejos ve a alguien con la espada desenfundada y él no lo llega a ver desde dónde está. Entonces se tiene que acercar y pensaría en el camino, ¿no? Pero yo estoy a cargo y no di ninguna orden de que nadie desenfunde las espadas. Todavía no entramos en combate. Este soldado no debe saber esto. Tengo que ir a hablar con esta persona, con este soldado y decirle: mirá, yo soy el general, acá las órdenes las doy yo. Bueno, Josué se lleva la sorpresa de que no está el centro de mando en su tienda ahora. Porque el príncipe de Jehová le acaba de hablar, le dijo que se quite el calzado de sus pies porque está en tierra santa. Y Josué no dudó, no desconfió. El general Josué se postró en tierra y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Se subordinó inmediatamente. Ahora Josué tiene un estado mayor al cual saludar, al cual obedecer, el cual le va a empezar a dar órdenes. Y la verdad, menos mal, porque las órdenes que venían a continuación, a cualquiera de nosotros nos hubieran sonado ilógicas, insólitas, muy poco apropiadas para una estrategia de combate. Sin embargo, Josué se aferró al príncipe de Jehová, que no era ni más ni menos que el Señor Jesús preencarnado, y Josué obedece de manera inmediata y se pone a disposición. Y esto lo vamos a ver en la maravillosa toma de Jericó, ¿verdad? Imagínense que le dijo Dios ordena cómo tenía que ser la toma de Jericó, cuántas vueltas, durante cuántos días, y dar vueltas en círculos. Y claro, a cualquiera de nosotros nos parecería algo raro, pero el soldado tiene que obedecer al Estado Mayor, a su capitán, a su general. Esto lo aprendí yo en la colimba, en el servicio. Eso, si no lo hacías, por más insignificante que fuera esa orden, te costaba 30 días en el calabozo, haciendo limpiezas o ayudando a mantener el edificio. Y ni hablar en situaciones de combate. El Código de Justicia Militar ordena la ejecución al soldado que se rebela y que no sigue las órdenes de su general. Josué tenía un nuevo mando, un nuevo comando ahora.
el mismo Dios, a través del Señor Jesús, a través del ángel, del príncipe de Jehová, le daba las órdenes. Claro, cuando Josué ordena la toma de Jericó, pasaron 7 días, y todos los días se ordenó rodear la ciudad, volver al campamento. Imagínense que al primer día de la campaña, el atalaya en el muro, en la puerta, Jericó ya estaba blindada, porque encima los de Jericó ya sabían que venían los israelitas, pero lo que no sabían es que venían a pesar de que el Jordán estaba desbordado, ni se les ocurrió, ni se les pasó por la mente. Claro, porque no tenían al Dios de Israel. Dios les secó el Jordán, ellos pasaron, y el factor sorpresa no los desbordó los desbordó tanto como el Jordán, la sorpresa a los de Jericó. Ven venir al ejército de Israel, y el atalaya grita: ¡ahí vienen los israelitas! Vamos toda la puerta, porque en la puerta va a estar la acción, para que no sea portillada. Pero ¿qué sucede? La instrucción de Dios que le da a Josué es que rodeen la ciudad. Dan la primera vuelta y el atalaya dice: no, paren, se arrepintieron. Van para otro lado, me parece que van a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta nosotros también y lo vamos a esperar porque atacan por otro lado. Van y dan la vuelta y se van al campamento. Imagínense que a la noche el cuartel general de Jericó y todos los generales se reúnen y dicen: acá pasa algo raro. ¿Esta gente nos va a atacar o no nos va a atacar? Bueno, planearon otra estrategia. Al otro día lo mismo. Rodean la ciudad y el atalaya dice: ahí vienen de vuelta, vamos a prepararnos. No, se repitieron otra vez. Dieron la vuelta y se fueron al campamento. Y así hasta el séptimo día. El séptimo día, claro, imagínense, los del Pentágono de Jericó estaban con las cejas quemadas, porque una estrategia así era muy extraña, pero era una estrategia de obediencia, por fe. El pueblo confiaba en lo que decía Josué, pero Josué también confiaba en Dios, y el pueblo confiaba en Dios. Cualquiera de nosotros, incrédulos como siempre, al tercer, cuarto día le diríamos: mi general, ¿qué estrategia de combate es esta? ¿Estamos dando vuelta? Vamos directamente, le hacemos pomada a la puerta, se la prendemos fuego, atacamos derecho. ¿Para qué tantas vueltas? Y Josué nos hubiera dicho a cada uno: soldado, yo recibo órdenes del príncipe de Jehová. Es mi nuevo comando, yo tengo que hacer lo que él me dice. Porque él es mi Dios, porque yo soy obediente, y si hay obediencia, Dios me va a dar la victoria. Ese razonamiento de Josué. Al séptimo día, encima dieron 7 vueltas, así que imagínense cómo estaban los del Pentágono de Jericó, hartos y mareados de dar vueltas ellos de adentro del muro. Finalmente, como fue ordenado por Dios, y como todos sabemos, suenan las trompetas, se rompen los cántaros, el muro de Jericó cae. Hace mucho tiempo, History Channel, en uno de los programas del cable, trataba de comprobar la teoría de que a ver si realmente gritando, rompiendo cántaros, desfilando 7 veces y dando vueltas, los muros de Jericó cayeron o no cayeron. Y la verdad que hacían quedar mal a la historia que todos sabemos que está en la Biblia registrada. Porque dicen: no, de ninguna manera, no podría haber sido así, porque eran muros fuertes, porque eran muros muy, muy acordonados, muy bien trabados las rocas y los ladrillos. ¿Saben qué? La fe del creyente no se apoya en la pala del arqueólogo, se apoya en la obediencia de Dios. Y como veníamos diciendo antes, cuando uno es obediente a Dios, Dios hace posible lo que para nosotros es imposible. Porque para lo posible estamos nosotros, pero para lo imposible está Dios. Pero todas estas lecciones de obediencia, ¿dónde fueron aprendidas? En el Jordán, en el cruce maravilloso del Jordán, del cual vamos a seguir hablando, porque es la recompensa que Dios da a aquel que le obedece. Lecciones aprendidas, lecciones de obediencias de fe aprendidas en el Jordán. ¿Saben? Dios abrió el Jordán de una forma maravillosa, pero ¿saben qué? Quiero adelantarme por amor al tiempo y porque ya yo no aguanto la expectativa, porque quiero hablarles, como ya vieron que los muros cayeron, quiero hablarles de la mejor historia para aprender de obediencia. Miren, la lección de obediencia más valiosa de toda la Biblia la vamos a encontrar en los Evangelios.
Y esto me lo enseñó Edgardo, ¿eh? A comparar los evangelios. De tanto que en los domingos a la noche se habla de esto. Y si me acompañan, vamos al Nuevo Testamento a aprender la segunda lección de obediencia de fe aprendida en el Jordán. Miren, cuando se habla del bautismo de Jesús, Mateo menciona algo, Marcos menciona otra cosa y Lucas menciona otra cosa. Son todas parecidas, pero cada una tiene un ingrediente que hace que completen el cuadro y que tengamos una panorámica perfecta. Dice el capítulo 3 de San Mateo, versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces Juan aceptó la palabra, ¿no? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Me acompañan a Marcos? Vamos a leer el bautismo de Jesús según Marcos. Aconteció, versículo 9 de capítulo 1, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Me acompañan a Lucas? Vamos a leer el bautismo de Jesús según Lucas. El doctor Lucas nos da un detalle un poco distinto. Dice, versículo 21 del capítulo 3, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Detalles que los evangelios nos entregan, detalles ricos. Y tanto Mateo como Marcos dicen que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea, dice según el relato de Marcos, y fue bautizado por Juan. Pero dice que Jesús fue a Juan, no que Juan fue a Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Y cualquiera podría decir, tiene que tener el primer lugar. Voy yo, porque es el Señor. No, el Señor fue a Juan para que lo bautice. Porque el Señor no vino a ser servido, vino a servir. Eso me da la señal de la humildad del Señor. Lecciones de fe, de obediencia de fe, aprendidas en el Jordán. Y dice Marcos que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Nazaret de Galilea para la casta alta de Israel. Era como ser un provinciano. De hecho, estaban tan al norte, tan cerca de los gentiles, que eran como ciudadanos de segunda. De hecho, a Nicodemo, el Sanedrín mismo lo cargaba diciendo, Nicodemo, vos también sos de Galilea, ¿no? Viste que no salió nadie importante salió de Galilea, como que también eran como ciudadanos de segunda, eran como, entre ellos mismos se despreciaban, y el Señor Jesús pasó su juventud en Nazaret, y hasta Natanael llegó a decir, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Fíjense el detalle de Marcos, que dice de dónde venía el Señor Jesús y cómo fue bautizado. Pero dice más, dice Marcos que en el versículo 10, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. ¿Y qué es esto de abrirse los cielos? ¿Saben? Cuando estaba Adán en inocencia, en el huerto, cuando no había pecado, el hombre estaba en la tierra sin pecado. Bueno, esta es la segunda vez que el hombre está
sin pecado en la tierra. Es el Señor Jesús que se encarnó, que se hizo hombre para venir aquí y para abrirnos el cielo. Los cielos se abrieron por causa del Señor Jesús. Y el Padre derramó todo su contentamiento en esa forma en que bajó el Espíritu sobre él. Era el Señor Jesús. ¿Por qué no se abrió el Jordán? Para celebrar que estaba el Señor Jesús y que iba a ser bautizado. Porque Dios le prometió al pueblo de Israel poseer la tierra y de una forma maravillosa que ellos ni se la iban a imaginar, les abrió el Jordán para que ellos pasen y que tomen esa promesa. Pero aquí abrió el cielo en dos sentidos. Lo abrió para que Jesucristo venga a la tierra. Dios nos dio a Jesús para que sea nuestro Salvador. Y lo abrió también para que nosotros podamos subir al cielo cuando ya no estemos más acá. De hecho, nos encontraremos con el Señor Jesús en las nubes. Y ahora cuando el Señor Jesús está subiendo de su bautismo, el Espíritu Santo desciende sobre él y la voz del Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. ¿Sabes qué significa que el mismo Dios te diga: este es mi Hijo amado del que tengo contentamiento? ¿Qué fiesta hicimos los papás de hijos bautizados cuando vimos pasar por las aguas del bautismo en obediencia de fe? No aprendías en el Jordán, aprendías tal vez en el seno de la familia y en la escuela dominical con maestros que Dios proveyó. Pero este es Jesús, el amado Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, en el que el Padre tiene complacencia. ¿Pero qué le complace al Padre del Hijo para expresarlo así? ¿Saben? Cuando desciende el Espíritu, el doctor Lucas dice que desciende en forma corporal. Y si alguien entendía de cuerpos, era el doctor Lucas. Y él dice que desciende en forma corporal. No era un holograma, no era una ilusión óptica, no era un espejismo del desierto porque esa zona, el sol pegaba fuerte y tal vez a alguien le pareció que en una forma de paloma. No. En forma corporal, el Espíritu desciende sobre el Señor Jesús. Una forma corporal en paloma, manso. Sí, un animal manso para la Biblia, la paloma. Ser un animal sencillo, como la sencillez con la que el Señor enseñó, era la paloma. La pureza con la cual muchos coincidimos en que tiene una paloma. El Espíritu descendió sobre él y el Padre estaba complacido por la obediencia del Hijo, porque él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es la lección más maravillosa que vamos a aprender en esta noche, en esta historia, en estas dos historias, de cómo haciendo las cosas como Dios te dice que las hagas, subordinándote a Dios y a sus órdenes, Dios para vos va a hacer lo imposible. Dios te va a premiar de una forma en que te va a sorprender como sorprendió a los sacerdotes. Imagínense, los sacerdotes que llevaban el arca, no dudaron, no dijeron: no, el agua está fría, es invierno, vamos a poner la punta del dedo gordo y nos vamos a congelar. No. Ellos bajaron al agua, automáticamente se paró el agua, se acabó el agua, dice la Biblia. Las aguas se acabaron. ¿Por qué? Porque las abrió Dios. Para lo posible estamos nosotros, para lo imposible está Dios. Grabátelo. Cuando vos obedeces a Dios, Dios es capaz de abrir el cielo como lo abrió cuando mandó al Señor Jesucristo, y como lo va a abrir otra vez cuando el Señor Jesucristo venga a buscarnos, a los redimidos, a los suyos, a los que intentamos andar en obediencia por fe, a los que no estuvimos en el Jordán, que no vimos el bautismo del Señor Jesús. Imagínate qué alegría ver al Señor Jesús, pero qué alegría ver que el Padre del Señor Jesús, desde los cielos abiertos, dice: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Hay que complacer a Dios, no es fácil. Dios no se complace así nomás. Dios se complació en el Hijo, porque el Hijo hizo todo lo que el Padre le pidió. Si vos haces todo lo que Dios te pide, por eso Dios dice: obedeceme, es mejor que los sacrificios, yo prefiero eso, no me traigan más sacrificios.
No quiero ni tu plata, ni tu esfuerzo, ni tu aspiración en la obra. Yo quiero que me hagas caso, que me obedezcas. Entonces vamos a tener a un Dios potente, abriéndote cosas que están cerradas, como los cielos. La ira de Dios hacia el humano pecador hizo que el cielo se cerrara. Lo único que abrió el cielo fue la obra redentora del Señor Jesús. Por eso descendió Cristo. Por eso dice el Evangelio que Él se bautizó entre el público. Jesús, nuestro amado Salvador, el Hijo de Dios, hizo la fila para bautizarse. Cualquiera le hubiese dicho, no, Señor, ¿cómo vas a hacer la fila vos que sos el Hijo de Dios? No, vení, te bautizamos primero a vos, porque sos el Hijo de Dios. No, hermanos, Jesús hizo la fila para bautizarse. Jesús estaba entre los que se iban a bautizar, porque Él se mezcló entre nosotros, sin contaminarse con nuestro pecado. Se mezcló, se hizo hombre para habitar entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, tal como lo muestran las Escrituras. Esas son las lecciones verdaderas de obediencia, de fe, aprendidas en el Jordán. En esta hora, y por amor al tiempo, vamos a detenernos aquí. Por supuesto que tiene más desarrollo estas dos historias. Y me faltó la de Naamán, otra historia apasionante de obediencia por fe en el Jordán. Pero no nos alcanza el tiempo. Pero si en sus casas quieren leerlo, es una tercera historia más para compartir. De historias de obediencia por fe en el río Jordán. Acordate, para lo posible estás vos, para lo imposible está Dios. Hoy Dios nos dice que le obedezcamos, que es mejor que los sacrificios. El Señor Jesús hizo el sacrificio máximo, obedeció al Padre en todo, murió por vos, murió por mí, para redimirnos, para que cuando muramos, resucitemos. Él resucitó. Si Él resucitó, hay resurrección para nosotros. Y Él nos prometió un lugar en los cielos. Otra vez los cielos se van a abrir. Nosotros nos encontraremos en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor. Qué promesa, ¿no? Para aquellos que queremos alabarle. ¿Qué mejor, qué otra cosa más asombrosa nos podría pasar? Que Dios esté complacido de nuestra obediencia. ¿Para qué trabajamos tanto en la obra? ¿Para qué queremos hacer tanto? ¿No es para eso? ¿Para que Dios se complazca de nosotros? ¿Para que en algún momento, cuando estemos en su presencia, nos diga, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? Si conocen alguna felicitación o algún contentamiento superior, háganmelo saber por privado. Yo no conozco un contentamiento mayor que el que tenga Dios de tu obediencia, de mi obediencia. Por eso en esta hora, obedezcamos a Dios. Es lo más difícil, ¿eh? Obedecer a Dios no es fácil. Es lo más difícil. Como humanos fallamos todo el tiempo, pero Jesús murió y nos mira a través del Padre ahora, para que podamos agradar a Dios y para que, pues, salvando por supuesto las distancias, Dios tenga contentamiento. Ojalá en esta hora Dios se pueda contentar de mi obediencia, de tu obediencia, para tener la plena bendición de Dios que no va a permitir que se corte esa comunión. Dios es un Dios tan poderoso, pero ¿sabés qué frena la mano de Dios? Vos me decís, nada, si es un Dios poderoso, si todo lo que quiso ha hecho, si dividió el mar rojo, si secó el Jordán, si hizo que descienda el Espíritu en forma de una paloma. Bueno, aún así, a Dios hay algo que lo frena. Mi incredulidad, mi desobediencia que corta la comunión con Él, y ya no puedo tener esa comunión filial, porque yo sé que estoy mal. Y hasta que no le pida perdón a Dios, no voy a estar bien. Y hasta que no vuelva a querer obedecerle, tampoco voy a estar bien. Por eso es importante en esta hora estas lecciones de obediencia por fe. ¿Fe en quién? ¿En mis esfuerzos? No, fe en Dios para obedecerle, para que cuando tenga que obedecer, yo salude al Estado Mayor, yo salude a mi general, a mi Dios, a mi capitán, a Jesús, para llegar a la otra orilla del Jordán y poder poseer esa promesa. ¿Saben? Nosotros tenemos una patria,
una tierra prometida. Lo prometió el Señor. El Señor Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso trabajamos, por eso obedecemos en lo que más podemos. Y quiera Dios que en esta hora podamos aprender de las lecciones de obediencia por fe, aprendidas en el río Jordán. Que el Señor bendiga su palabra.